El tema a abordar hoy y a sustentar es el linfoma no-Hodgkin. Mi grupo está conformado por Luis Tobar Guerrero, Natalia Costa, Javier Mejía Jiménez y mi persona Yureidis Carracero. Como introducción de esta tenemos que los linfomas es el nombre de los grupos de tipo de cáncer de la sangre que comienza en el sistema linfático. Alrededor del 54% de los casos de cáncer de la sangre que se presentan cada año son tipo de linfoma. El linfoma se presenta cuando un linfocito, un tipo de glóbulo blanco, sufre un cambio maligno y se multiplica. Con el tipo, estas células malignas desplazan a las células sanas y crean tumores. Estos tumores causan un agrandamiento de los ganglios linfáticos y crecen en otros lugares que forman parte del sistema inmunitario, por ejemplo, la piel y los órganos. La leucemia linfocítica es un tipo de cáncer de la sangre que también se origina en un linfocito. Está estrechamente relacionada con el linfoma. El linfoma no-Hodgkin es un grupo muy amplio y heterogéneo de neoplasias del sistema linfático ganglional y extraganglionar. Consiste en proliferaciones glonales de linfocitos. Los linfomas no-Hodgkin son neoplasias de origen linfoide B, T y NK. Epidemiología. La edad de presentación del linfoma no-Hodgkin es entre los 65 a 74 años de edad. Los presentes jóvenes es poco frecuente y conforme va avanzando la edad aumenta el riesgo de padecer linfoma Hodgkin. Etiología. En la etiología encontramos virus de Epstein-Barr, bacterias y también inmunomodificaciones genéticas o adquiridas, también exposición de radioterapias o quimioterapia, exposición ocupacional, ya sean de los agentes tóxicos o entre los fármacos está fenitoína, la dioxina y los antagonistas del TNF. Entre la edad mayor de 65 años, esta enfermedad es autoinmune, síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide y también la tiroiditis de Hashimoto, que también es una enfermedad celíaca. Entre las clasificaciones se puede dividir en dos grupos: indolente y agresivo, según el pronóstico de la enfermedad. Linfoma follicular, linfoma difuso de células pequeñas, linfoma de linfocitos pequeños, linfoma de la zona marginal esplénica. Esos hacen parte de los tumores indolentes. Y de los tumores agresivos está el linfoma de Burkitt, linfoma difuso de células B grandes, linfoma de células de Manto, linfoma linfático de células precursores B y T. Fisiopatología. En la imagen se puede observar que es la secuencia de evolución de los linfocitos B y subtipos de linfocitos según las células de origen. El linfocito no-Hodgkin surge de células B, T o asesinas naturales debido a una translocación cromosómica o una mutación. Deleción. Los protocogenes se activan por translocaciones cromosómicas y los genes supresores de tumores se inactivan por deleción o mutación cromosómica. La translocación T es la anomalía cromosómica más común en el linfoma no-Hodgkin. Esta translocación es más común en el linfoma folicular. La translocación T se asocia con linfoma de células de Manto. Esto resulta que la
sobre experiencia de ciclina D1 es un regulador del ciclo de células. Y el trastorno T del MYC LG de cadena pesada se asocia con el linfocito de Burkitt. La alteración es de la asociación con linfoma difuso de células B grandes. El linfoma primario SNC se asocia principalmente con el VIH y SIDA. Le dejo con mi próximo compañero. Bueno, el cuadro clínico del linfoma no-Hodgkin presenta linfadenopatías periféricas, esplenomegalia, ya que a veces este es el signo más prominente, sobre todo en algunos tipos de linfoma como en el linfoma de la zona marginal esplénico, pero si existe suele asociarse a hepatomegalia. También tenemos la afectación extraganglionar, donde se podría presentar una inflamación de los ganglios linfáticos, y tenemos por último los síntomas generales, que podrían ser los síntomas B, que son fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso superior al 10% en los 6 meses previos. Los linfomas no-Hodgkin en niños son enfermedades muy agresivas. Estas pueden debutar con cuadros clínicos extremadamente graves, como son el síndrome de la vena cava superior, la compresión de la vía aérea, el síndrome de lisis tumoral, la insuficiencia respiratoria o cardíaca por derrames masivos, la insuficiencia renal por afectación renal directa o de la vía urinaria, el síndrome de la compresión medular, etc. En los casos menos graves, la forma de presentación clínica dependerá de la localización, como lo podemos observar en la tabla o cuadro que vemos en la diapositiva. En los estudios auxiliares del linfoma no-Hodgkin encontramos lo que es la biometría hemática para poder detectar la anemia, la trombocitopenia, la leucopenia, la pancitopenia, la linfocitosis y la trombocitosis. También reactante de fase aguda de velocidad de sedimentación globular. También se puede hacer una química sanguínea para descartar el síndrome de lisis tumoral, que es caracterizado por un aumento de ácido úrico, potasio, creatinina, fosfato y una disminución del nivel de calcio. También se pueden hacer pruebas de funcionamiento hepático como el LDH incrementado. También se pueden hacer examen general de orina, radiografía de tórax y tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis. El sistema de estadificación o clasificación por etapas es un método que utilizan las especialistas en cáncer para resumir la extensión de la propagación de un cáncer. El sistema de clasificación actual para el linfoma no-Hodgkin en adultos se conoce como clasificación de Lugano y se basa en el antiguo sistema Ann Arbor. Las etapas por lo general se clasifican con números romanos del 1 al 4. Entonces, en la etapa 1 se encuentra que el linfoma está solamente en un área de ganglios linfáticos o un órgano linfático, tal como las amígdalas. También el cáncer se encuentra solamente en un área de un órgano que está fuera del sistema linfático. En la etapa 2, el linfoma está en 2 o más grupos de ganglios linfáticos en el mismo lado del diafragma. Por ejemplo, esto puede incluir los ganglios en el área de la axila y el cuello, pero no la combinación de los ganglios linfáticos de la axila y de la ingle. En esta etapa también el linfoma está en un grupo de ganglios linfáticos y en un área de un órgano cercano. También puede afectar otros grupos de ganglios linfáticos en el mismo lado del diafragma. En la etapa 3, el linfoma se encuentra en áreas de ganglios linfáticos a ambos lados del diafragma. También en esta etapa el linfoma se encuentra en los ganglios linfáticos que están por encima del diafragma, así como en el brazo. Por último, en la cuarta etapa, aquí ya el linfoma se ha propagado ampliamente, por lo menos un órgano fuera del sistema linfático, tal como la médula ósea, el hígado o el pulmón. En los signos y síntomas del linfoma no-Hodgkin encontramos el agrandamiento de un ganglio linfático en el cuello, la axila o la ingle, o con menos frecuencia un ganglio inflamado cerca de las orejas, el codo o en la garganta cerca de las amígdalas. En el cuerpo hay aproximadamente 600 ganglios linfáticos,
teniendo en cuenta que los ganglios linfáticos agrandados pueden ser consecuencia de una inflamación y no son necesariamente signos de cáncer. Sin embargo, si estos se detectan agrandados durante un examen médico o durante una prueba de imagenología, por ejemplo una radiografía de tórax, y no existe una explicación obvia como una infección cercana, el linfoma podría ser la causa. Ocasionalmente la enfermedad comienza en otro lugar y no en los ganglios linfáticos, como por ejemplo en los huesos, en un pulmón, en el tubo digestivo o en la piel. En estas circunstancias, los pacientes pueden tener síntomas asociados con ese lugar, tales como dolor en los huesos, tos, dolor en el pecho, dolor abdominal, sarpullidos o bultos en la piel. Puede que los pacientes también tengan fiebre, sudor excesivo, especialmente notorio por las noches, fatiga sin explicación, falta de apetito o pérdida de peso. Durante un examen clínico es posible que el médico detecte un agrandamiento del vaso. A veces una persona carece de síntomas y la enfermedad puede solo descubrirse durante exámenes médicos de rutina o en el curso de la atención en que la persona recibe por otro problema no relacionado. El diagnóstico del linfoma no-Hodgkin suele hacerse examinando una muestra del ganglio linfático para biopsia. El examen incluye prueba llamada inmunofenotipación y análisis citogénico. Es importante que todos los pacientes reciban un diagnóstico preciso y que conozcan el subtipo de linfoma no-Hodgkin que tienen. En la biopsia del ganglio linfático, esta puede ser difícil para hacer un diagnóstico preciso del tipo específico del linfoma no-Hodgkin que tiene el paciente, debido a que los subtipos del linfoma no-Hodgkin se pueden confundir entre sí y el pronóstico del tratamiento y del enfoque del tratamiento puede ser distinto. Es necesario tener un diagnóstico exacto y para esto se requiere un hematopatólogo con experiencia para analizar las muestras de la biopsia y puede ser necesario obtener la opinión de un segundo hematopatólogo si hay alguna duda sobre el diagnóstico o para confirmar el diagnóstico en los casos más raros de linfoma. Se necesita una biopsia de un ganglio linfático afectado o de otro lugar que haya un tumor para confirmar el diagnóstico y el subtipo de linfoma no-Hodgkin que se presenta. Con frecuencia, una biopsia con aguja no es suficiente para realizar un diagnóstico concluyente del linfoma no-Hodgkin. Por lo general, el ganglio linfático o parte de este se extirpa mediante cirugía para que el hematopatólogo tenga suficiente tejido para dar un diagnóstico concluyente. A menudo, el tejido del ganglio linfático se puede extirpar en un procedimiento con anestesia local. A veces es necesario realizar cirugías de tórax o de abdomen a fin de obtener la muestra necesaria para el diagnóstico y esta cirugía requiere anestesia general. El enfoque más nuevo, que son menos invasivos, se usa un tubo llamado laparoscopio, el cual permite extraer muestras del tejido sin hacer grandes incisiones. El linfoma no-Hodgkin puede afectar partes del cuerpo no vinculadas con los ganglios linfáticos y cuando se detecta un linfoma exclusivamente fuera de los ganglios linfáticos se llama linfoma primario extraganglionar y la muestra para la biopsia se saca del tejido afectado, por ejemplo del pulmón o de un hueso. La muestra para la biopsia o el tejido se coloca sobre un portaobjetos con un conservante y luego se tiñe con colorantes. El hematopatólogo prepara este portaobjetos con la muestra se examina al microscopio y se identifican las células con las alteraciones de ganglios linfáticos que son características de los subtipos específicos del linfoma no-Hodgkin. Los patrones distintivos de estas células van a ayudar al hematopatólogo a caracterizar el subtipo de linfoma no-Hodgkin que tiene nuestro paciente. La terapia inicial y la intensidad del tratamiento indicadas para el paciente se basan en el subtipo y la etapa de la enfermedad. En general, la meta del tratamiento es destruir tantas células del linfoma como sea posible e inducir a una remisión completa, es decir, eliminar todo el indicio de la enfermedad. Tratamiento del linfoma no-Hodgkin. La terapia inicial y la intensidad del tratamiento indicadas para el paciente se basan en el subtipo y en la etapa de la enfermedad. En general, la meta del tratamiento es destruir tantas células del linfoma como sea posible e inducir a una remisión completa, es decir, eliminar todo indicio de la enfermedad. Los pacientes que entran en remisión a veces se curan de la enfermedad. El tratamiento también puede controlar el linfoma no-Hodgkin durante años, aunque las pruebas de imagenología u otros exámenes muestren algunos remanentes de la enfermedad. En general, la quimioterapia y la radioterapia son las dos formas principales del tratamiento para el linfoma no-Hodgkin. Si bien la radioterapia no suele ser la única terapia curativa ni la principal, es un tratamiento adicional importante en ciertos casos. En el tratamiento de ciertos subtipos de linfoma no-Hodgkin también se utiliza el trasplante de células madre y una estrategia de observar y esperar.
Hay otras formas de tratamiento que están surgiendo y que ya se han aprobado algunas para el tratamiento de formas específicas del linfoma no Hodgkin y se están investigando muchas otras terapias nuevas en ensayos clínicos. Presentamos también algunos fármacos para el tratamiento del linfoma no Hodgkin. Entre estos, fármacos que dañan el ADN como bendamustina, carboplatino, carmostina, clorambucil, cisplatino, ciclofosfamida, decarbaxina, isfosfamida, melphalan, procambaxina. Encontramos también antibióticos antitumorales como doxorubicina, hidarubicina y mitoxantrona. Además de esto, vamos a encontrar antimetabolitos como cladribina, citarabina, fludarabina, gencitrabina, nelarabina, metotrexato, 6-tioguanina. Encontraremos también el fármaco inhibidor del proteasoma como lo es el bortezomib. Encontraremos también el fármaco inhibidor de enzimas reparadoras del ADN como lo es el etoposide. También encontraremos fármacos que previenen la división celular bloqueando la mitosis como el paclitaxel, vinblastina y vincristina. Vamos a encontrar entre estos fármacos hormonas que pueden destruir los linfocitos como lo son la dexametasona, la metilprednisolona y la prednisolona. Encontraremos también el fármaco inhibidor de la estona deseatilasa, el cual es el vorinostat. Inmunoterapia en rituximab, eitrio 90 y brutumonab tioxetano. También encontraremos el fármaco retinoide bexaroteno. El linfoma folicular, linfoma de la zona marginal y linfoma difuso de células B o células grandes. Y el linfoma de Burkitt, así como también el linfoma de las células del manto. Es un tipo de linfoma, el linfoma folicular no Hodgkin de crecimiento muy lento que empieza en los linfocitos B, el cual va afectando a los ganglios linfáticos y en ocasiones pues a la médula ósea y el vaso, los cuales son encargados pues de generar ciertas células sanguíneas. El linfoma folicular tiende a desaparecerse sin tratamiento. En la mayoría de los casos, pues el paciente se debe vigilar y tener siempre presentes los síntomas y signos de que la enfermedad se esté yendo. El linfoma marginal, pues este tipo de linfoma no Hodgkin empieza en los linfocitos B, en una parte del tejido linfático, la cual es la zona marginal. El pronóstico a veces es peor para los pacientes de 70 años o más, aquellos con una enfermedad en estadio 3 o estadio 4 y aquellos en una concentración que tengan una concentración alta de lactato deshidrogenasa, lo cual hay 5 tipos diferentes de linfoma de la zona marginal, pero estos se agrupan según el tipo del tejido en donde se formen como tal los linfomas. En el caso del linfoma difuso de las células B o las células grandes, pues es el tipo más común de los linfomas no Hodgkin. Este crece muy rápido en los ganglios linfáticos y puede afectar el vaso, el hígado y la médula ósea y otros órganos más. Estas son grandes proporcionadores de fiebre, sudores nocturnos y excesivos pérdida de fluidos corporales y directamente también pérdida del peso corporal. Esto también pues que se caracteriza por el crecimiento excesivo del tejido fibroso linfoide y pues lo más frecuente es que el tumor se forme detrás del esternón. A veces hasta presiona las vías aéreas y causa disnea y dificultad para respirar. La mayoría de los pacientes con linfoma mediastino primario de células B o las células grandes son las mujeres de 30 a 40 años. Es la media que se maneja en cuanto al padecimiento de esta patología. En cuanto al linfoma de Burkitt, este tipo de linfoma no Hodgkin crece y se disemina muy rápido, ya que es posible que afecte la mandíbula, los huesos de la cara, el intestino, los riñones, los ovarios y otros órganos. Más que todo, los ovarios hacemos énfasis ya que este
también lo padecen más que todo las mujeres, predomina en el sexo femenino. También está relacionado directamente con la inmunodeficiencia, el cual es un linfoma endémico y que por lo general se presenta en países como África y se relaciona junto con el virus de Epstein-Barr. En ocasiones el linfoma de Burkitt se disemina al encéfalo y a la médula espinal, por lo que se administra tratamiento para prevenir su diseminación. También se presenta con más frecuencia en los niños y en algunos adultos jóvenes. En cuanto a las células del manto, este tipo de linfoma no Hodgkin por lo general se presenta en adultos de mediana edad o de edad avanzada. Empieza con los ganglios linfáticos y se disemina en el vaso, la médula ósea, la sangre y a veces en el esófago, estómago y la mayoría de los órganos huecos. Los pacientes con linfoma de células de manto tienen demasiada cantidad de una proteína que se llama la ciclina D1 o tienen cierto cambio en un gen de las células de linfoma. En algunos pacientes pues no tienen signos ni síntomas, o sea, son asintomáticos, pero aquí se demoraría más el ciclo el ciclo del inicio del tratamiento, ya que no se detecta ninguna patología ni hay ningún pronóstico con respecto a ese paciente.